En apenas 2 semanas, el fiscal Raúl Iglesias tomó decisiones polémicas, se hizo conocer por casi toda la población, porque tuvo una fuerte presencia mediática, y provocó una especie de tormenta en la Fiscalía General de la Nación. El doctor Iglesias asumió el 9 de mayo al frente de la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno, que hasta entonces estaba a cargo de la doctora Silvia Lovesio. Esta fiscalía, entre otros casos, investiga la denuncia de una violación grupal que habría ocurrido en el barrio Cordón en enero de este año, una causa que, recordarán, tuvo altísima exposición. A los pocos días, Iglesias anunció que iba a pedir el retiro de la prisión preventiva de los 3 imputados en el expediente, pasando a domiciliaria, una decisión que le valió reproches de los abogados defensores de la víctima. Pero no fue la única decisión polémica de este magistrado. Cuando llevaba poco más de una semana en el cargo, dispuso el archivo de unas 220 causas por delitos sexuales que estaban bajo su jurisdicción. Esa resolución provocó malestar en la Intersocial Feminista, que le solicitó una audiencia al fiscal de corte, Juan Gómez. Este, a su vez, pidió información al Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación acerca del archivo de estas causas. El doctor Gómez declaró a la prensa en estos días: por respeto a la gente que hace una denuncia, siempre sería conveniente que un fiscal investigara lo que se está denunciando. En respuesta, el doctor Iglesias sostuvo que el fiscal de corte está cediendo a las presiones de la Intersocial Feminista y, además, intrometiéndose en su independencia técnica. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué derivaciones puede tener este conflicto, entre comillas? Bueno, vamos a conversar con uno de los protagonistas de esta historia. Vamos a conversar con el propio fiscal Raúl Iglesias. Doctor Iglesias, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Una primera precisión. Usted lleva años ya como fiscal, ¿no? 12 años, tengo entendido. Entré en 2012 en el Chuy. 10 años, entonces. Primero ha tenido destinos en el interior del país. En el Chuy, Libertad y Artigas. Y también en Montevideo trabajé en un periodo de 2015 a 2018. Bien. Últimamente estaba a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno, especializada en violencia doméstica. Bien. O sea, hubo un enroque ahí con la fiscal Silvia Lovesio. Correcto. Especializada en delitos sexuales. Sí. Yo estaba en violencia doméstica. Ahí está. Ah, no, pero eso fue lo que dije. Lo que pasa es que el turno... Los números. El número de turno era el correcto. Bien. Exacto. El cambio se dispuso, según se informó, para alivianar la carga de trabajo de la fiscal Lovesio, que estaba muy desgastada y había pedido pasar a otro destino, ¿no? ¿Cómo recibió esa decisión? ¿Cómo recibió esa novedad? El fiscal de corte tuvimos una reunión días previos con todos los equipos de violencia doméstica en el cual yo estaba integrando, ¿no? Y después de la reunión me dijo que quería hablar conmigo a solas y me dijo que me iba a trasladar a esa fiscalía, que la colega Lovesio y su equipo estaban muy cansados, muy agotados, y se entiende porque después de 3 años en esa materia es realmente desgastante, y que bueno, dado mi buen trabajo, mis buenos números en la anterior fiscalía, y que confiaba que yo podía hacer bien este trabajo, ¿no? Este desafío, fue esa la palabra que utilizó, me trasladaba, a lo cual yo le dije: yo trabajo donde me manden, yo no tengo problema con eso. El equipo me acompañó, la doctora Blanco y la doctora Alvarado, lo cual agradezco inmensamente. Y bueno, cuando yo me encuentro con una fiscalía con 900 casos, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, ahí voy al punto siguiente, ¿no? Usted pasaba de una fiscalía con 50 investigaciones, 50 investigaciones en curso, sí. A una de 700, había visto yo en la prensa. Usted dice, no, 900. Sí, a mí se me dijo por el fiscal de corte 784, y en realidad cuando vimos eran más de 900. Bueno, ahora iremos a ese tema de los números. Ahora iremos a ese tema de los números, pero vamos a empezar por algún lado. Uno de los casos que usted asumió es la denuncia de violación grupal en el Cordón, un caso que todos conocemos porque tuvo mucha discusión en los medios. A los pocos días en el cargo nuevo, usted anunció que va a pedir, o que piensa pedir,
el retiro de la prisión preventiva sustituyendo por domiciliaria en el caso de los 3 imputados, por entender que ya no es necesaria y que ese cambio le permitirá negociar mejor con los hombres. ¿Puede explicar esto? ¿Por qué está razonando de esta manera? Primer punto, yo vi que la medida cautelar de prisión preventiva me parecía que se podía sustituir por otra menos gravosa, puesto que como fiscales nosotros no solo tenemos que proteger a las víctimas, sino que tenemos que ver también el debido proceso y las garantías para todas las partes involucradas. Y en el caso de los imputados, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tener personas de 18 años, primarias, en una cárcel no me parecía la mejor opción a mí. Por eso que yo iba a plantear eso y lo iba en definitiva a sustentar en estos argumentos y otros. Pero quien iba a decidir va a ser el juez, ¿no? Quien va a decidir y escuchando a todas las partes. Usted dice que ese cambio le permite o piensa que le permite negociar mejor con los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si se llega a un abreviado, las personas negocian de otra manera, si están presas o están en un régimen de libertad, en el sentido libertad bajo ciertas restricciones, porque va a estar, por ejemplo, lo que yo estaba pensando era en un régimen de arresto domiciliario total, ¿no? Es decir, es un tema libertad a medias, ¿no? Porque por allí se dijo también, van a quedar libertad. No. Bueno, mi idea era que quedaran en un régimen de controlados, ¿no? Es decir, un arresto domiciliario. Y eso puede, en mi visión, en mi forma de trabajo, si se llegaba a la posibilidad de un proceso abreviado, es en mejores condiciones. Otros colegas opinarán distinto, dirán, no, mira, tenés que tener la persona presa para negociar. Yo opino distinto. Ahora, la prisión preventiva fue pedida por la fiscal, aceptada por la jueza y luego confirmada por un tribunal de apelaciones. Sí, pero las cosas cambian, se pueden sustituir, modificar, no son eternas. Y este otro argumento que ha estado en la discusión, los abogados de la víctima resaltan que la LUC, la Ley de Urgente Consideración, obliga a los fiscales a pedir la prisión preventiva siempre que estén solicitando la formalización en una investigación por abuso sexual agravado. Sí, pero también la LUC no puede estar por encima de la Constitución y los pactos internacionales que indican... Ahí usted está haciendo una consideración sorprendente, quizás. Lo he hecho en varios casos. Y, ojo, cuando lo hago, aclaro, en el audio que se graba, ¿no? Acá la ley me obligaría a pedir prisión preventiva, pero si entiendo que no están dados los riesgos procesales, porque en algunos casos no están esos riesgos, a pesar de que la ley me obligue, en teoría, yo entiendo que el imputado tiene derecho al juicio en libertad, a esperar el juicio en libertad, ese debido proceso. ¿Por qué? Porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es más garantista para la persona, siempre y cuando, obviamente, no haya riesgos procesales. Bien, si los hay que ver, pero tampoco ir a la prisión preventiva porque lo diga la LUC. Si yo veo que ese riesgo procesal se puede proteger de otra manera, yo lo pido. Y aclaro, esto me puede traer problemas con la Fiscalía General de la Nación, sumarios, sanciones, pero yo quiero estar tranquilo con mi conciencia y con lo que corresponde en mi visión a derecho, que es lo más garantista, es decir, la Constitución, los pactos, por encima de la ley. Pero entonces usted, para empezar, entiende que esa disposición de la LUC es inconstitucional y no cumple o transgrede pactos internacionales. Para mí sí. Bueno, sigamos. Usted hizo varias declaraciones públicas en torno al caso de la violación grupal denunciada en el Cordón. Y por eso el doctor Raúl Williman, que defiende a la víctima, presentó un escrito ante el fiscal Gómez en el que a usted lo cuestiona por revictimizar a la denunciante. Leo acá algunas de las declaraciones que el doctor Williman hizo. Entendemos que lo que hubiera correspondido era informar a la víctima, hablar con la víctima primero antes de hablar públicamente del caso. Según Williman, estas apariciones públicas suyas afectan los principios fundamentales de protección e información de la víctima, que además no entiende
por qué se estaba hablando públicamente otra vez de su caso. ¿Qué responde? Lo voy a hacer por escrito cuando tenga que contestarle al fiscal de corte. No coincido, yo estoy absolutamente convencido que actué correctamente. Lo único que les puedo decir por el momento. Vio que el doctor Williman invoca los artículos 45 y 48 del Código del Proceso Penal. No vi el escrito todavía. Me voy a tomar todo el tiempo del mundo para verlo y contestarlo. El artículo 48 dice: durante todo el procedimiento es deber de los fiscales adoptar medidas o solicitarlas en su caso a fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el proceso, evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos, etcétera, ¿no? Sí, lo conozco. Pero insisto, en mi punto de vista, y estoy absolutamente convencido de eso, actué correctamente. Yo jamás tuve problemas con ninguna víctima, ni con los familiares de las víctimas, ni nada. Al contrario, en mi legajo obran notas de agradecimiento por el trabajo realizado, y les he dicho a las personas, mirándole la cara, no tienen nada que agradecerme, solo hago mi trabajo, es lo que corresponde. También, por ejemplo, he recibido quejas de personas que hace muchos meses que no tienen una respuesta del sistema. Cuando yo doy mi teléfono de trabajo al aire, he recibido muchas solicitudes de acceso ¿en qué está mi caso, básicamente? Y digo, mire... Sí, aclaremos eso por si los oyentes no están enterados. En más de una de estas entrevistas, apariciones públicas que ha hecho, usted dio su número, el número de teléfono de su celular. Exacto. Por ejemplo, si hay... Puedo mezclar una cosa con el artículo 98, tan cuestionado, la cuestión es esta. Si yo archivé un caso, ¿bien? Y no se archivó correctamente, por decirlo vulgarmente, la persona, la víctima, el denunciante, su representante, puede ir al Poder Judicial y pedir el rearchivo, ¿no? Pero si ese caso, la persona vio que yo lo archivé y tiene nuevas evidencias o entiende que hay algo más para aportar, tiene mi teléfono celular. Me dice, doctor, mire, Raúl, tengo tal cosa para presentar. Fijamos un día y una hora y hablo con ella directamente. Entonces, me dolió mucho que se me acusara de determinadas cosas cuando yo no lo soy. Ahora iremos a la decisión de archivar casos, pero termino con los planteos que ha hecho la defensa de la víctima de este caso, de la presunta violación grupal. Usted, en las apariciones públicas, dijo más que lo que yo cité recién sobre que estaba pensando en pedir el levantamiento de la prisión preventiva. Usted deslizó la posibilidad de que la víctima sea imputada por el hecho de que uno de los participantes de la relación sexual de aquella noche es un joven menor de 17 años, un menor de edad. No, yo lo que dije es que uno, cuando tiene que investigar estas cuestiones, a veces las cosas aparentan ser de una manera y terminan siendo de otras. Entonces, aquí puede pasar que los que aparecen como imputados después no lo sean, y que la causa termine en un archivo o termine en otra cosa. Son las posibilidades que el sistema tiene, que uno aparece de un lado pero después puede estar en el otro y viceversa. O también lo he dicho, y eso es lo que no se destaca, porque obviamente el foco está en lo que causa sensación, y yo eso lo entiendo perfectamente. Yo he dicho también, si estas personas imputadas, luego de avanzar la investigación, hay elementos para entender que cometieron otros delitos más graves u otros delitos, además de los que se los están imputados, y yo estoy convencido de que eso sucedió así, tengo las evidencias, yo voy a pedir una ampliación de la formalización. Si no hay abreviado, iré a juicio y pediré la pena que corresponda. Es decir, quien me conoce mi forma de trabajo sabe que yo, si tengo que ir hasta las últimas consecuencias porque entiendo que la persona cometió un delito, lo hago. No, acá me han dado... pero acá buena parte del debate viene porque estamos hablando de un caso muy particular, sí, de una por supuesto, presunta violación grupal, y por lo tanto usted, de hecho, con varios de estos comentarios se estaba refiriendo a la víctima, a quien denuncia haber pasado por una situación como esa, ¿no? Entonces la pregunta es de qué manera hay que hacer esas referencias públicas a una mujer que denuncia semejante cosa, ¿no? Yo lo que digo es que esto se tiene que seguir investigando y las cosas pueden cambiar. Eso es una realidad, lo sabe todo el mundo, puede pasar. Yo no pretendo amedrentar a la víctima ni nada que se le parezca. Yo
sé cuál es mi rol en todo esto, bien, de defensa de la víctima, de protección a la misma. Insisto, jamás tuve ningún inconveniente con las víctimas ni sus familias. Basta ver mi historial dentro de la Fiscalía y lo pueden comprobar. Romina. Un aspecto, fiscal Iglesias, que quedó planteado, que por lo menos pudo haber llamado la atención, es el hecho de que usted hiciera pública, ¿no?, su decisión antes de efectivamente de retirar la prisión preventiva y pedir la prisión domiciliaria. ¿No estimó que este escándalo público y mediático podía pasar? Porque me pregunto, ¿ahora usted mantiene esa decisión? Sí, por supuesto que la mantengo. ¿Pero no pudo haberlo condicionado de alguna forma por el hecho de haberlo anunciado previamente? Porque normalmente estamos acostumbrados a que los fiscales expliquen después de que determinan la medida, ¿verdad? Pero no que lo anuncien por los medios antes de que se vaya a hacer. Insisto en un punto, yo voy a pedir algo y el juez lo va a decidir escuchando a todas las partes. Yo no retrocedo en esto porque estoy convencido, ¿me entiende? Yo estoy convencido de que la mejor solución en este momento para los imputados es pasar a otro régimen menos gravoso. Insisto en un punto, discúlpeme, quien me conoce un poquito nada más, sabe que yo muero con la mía. Sí, estoy convencido. Y voy hasta el final. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Raúl Iglesias, fiscal de delitos sexuales. El nuevo fiscal de delitos sexuales de cuarto turno, Raúl Iglesias, ha estado en estos días en el centro de la discusión a partir de varios anuncios polémicos que hizo. Por ejemplo, el archivo de unas 220 causas penales que estaban bajo la órbita de esa oficina en la que acababa de asumir. Con él estamos conversando esta mañana en la entrevista central. Doctor Iglesias, en la entrevista que concedió al programa La Pecera de Azul FM, que conduce Ignacio Álvarez pocos días después de asumir, el periodista le preguntó si hay fiscales militantes afines a las reivindicaciones de colectivos feministas. Y usted contestó, aparentemente los hay. Y después dijo, no estoy de acuerdo porque no defendemos una idea concreta, nosotros defendemos a la sociedad, a la causa pública, somos funcionarios públicos que tenemos que defender la Constitución, la ley, impartir justicia, nada más y nada menos. Esa afirmación de que hay fiscales militantes, o aparentemente los hay, ¿la pensó bien, supongo? Por supuesto. No, se lo digo porque está poniendo en duda la imparcialidad de colegas suyos, ¿no? No, yo estoy diciendo que hay fiscales que tienen esa ideología y está todo bien. Lo que yo digo es que al momento de que uno tiene que impartir justicia no puede guiarse por eso. Yo tengo mis ideas en muchos aspectos, pero eso es en mi vida personal y privada. Cuando yo tengo que trabajar, eso queda a un costado. Pero mi pregunta es, ¿en qué se basa para sostener que hay fiscales militantes? Por lo que uno ve de determinadas actuaciones y fue los cuestionamientos que se hicieron a otros colegas en su momento. Pero yo sobre eso ya dije lo que tenía que decir. Pero pregunto, ¿no cabe denunciarlos si es así? No me corresponde a mí, yo no soy el jerarca de servicio. El jerarca de servicio debería actuar tal vez en esos casos, pero bueno, se ve que conmigo tiene una cuestión personal tal vez, no lo sé. Conmigo sí actúa. Por ejemplo, yo me voy a meter solito en el tema, Emiliano. ¿El de la causa que archivó? Exacto. Vamos a eso entonces. Repasemos números y fechas, a ver si en este caso están bien. Usted asumió el lunes 9, ¿no? Sí. 9 de mayo. Y el martes 17, o sea, una semana después, aseguró que de los 910 casos activos con los que se encontró, bajaba a 690, ¿no? Uh-huh. O sea, dispuso el archivo de más de 220 expedientes. Uh-huh. ¿Qué análisis hizo para tomar esa decisión en tan poco tiempo, además? Trabajábamos muchas horas al día con las colegas, muchísimas, bien, muchas horas, y estudiamos el caso en profundidad, pero algunos eran casos que había muy poca evidencia, eran casos que, como yo dije, obviamente se tomó allí como que eran de una hojita,
Me refiero a que eran casos que había muy poca información, muy poca evidencia para continuarlos. Entonces, ante ese panorama, el archivo es lo que corresponde. Y voy a otro tema. El artículo 98 le permite a la persona, si entiende que el archivo no es fundado, hacer todo un procedimiento y que el fiscal que lo archivó salga del caso y que lo trabaje otro. Es decir, las garantías están dadas. No es que ese caso no se va a poder ver nunca más. No. Pero a ver, ¿por qué empezó así? ¿Por qué empezó archivando expedientes? Porque quería ver dónde estaba parado. Y si esos casos ameritaban el archivo, sé que duele porque son causas importantes, pero si no se abrieron durante 2 años, y son casos a veces de 5 años para atrás, ¿qué puedo hacer ahora? Y tengo 700 casos más que sí tengo evidencias como para continuar. Entonces me tengo que focalizar en eso, depurar y priorizar. Hay una oficina en la Fiscalía que debería hacer eso. Ahora, la famosa DPA. Pero como no se hizo, bueno, lo tuvimos que hacer nosotros y quedamos como los malos de la película y toda esa historia. Pero a ver, insensibles, en fin. Las razones que usted esgrime, podía haberlas esgrimido la doctora Lovesio para archivar las causas y sin embargo no lo hizo. ¿Cómo se entiende esa diferencia de criterio? Debería preguntarle a Lovesio. Yo cuando tomé los casos, vi que eran casos muy viejos, sin falta, con escasas evidencias, no podía continuar en forma útil. ¿No podía continuar? ¿No es obligación del fiscal seguir investigando, buscando pruebas? Sí, por supuesto, pero si yo veo, por ejemplo, para que se entienda, llamamos a la víctima no la encontramos, llamamos a los testigos tampoco los encontramos. No se hicieron los análisis médicos en su momento. ¿Cómo puedo continuar útilmente una investigación así? De eso estamos hablando. Fiscal, estamos hablando de 10 días, ¿no? Usted dice, llamamos a la víctima, no la encontramos. ¿De cómo estamos hablando? ¿En 10 días cómo hacía para efectivamente...? Trabajando 18 horas al día o más, ¿me entiende? Porque... ¿Cuánto le dedicaba a cada una de las causas para saber que efectivamente tenía que ser archivado? Depende, porque hay casos, como yo le decía, que eran muy cortos y otros que eran más largos. Pero uno ya agarra una dinámica de que quiere saber dónde está parado. Y éramos 3 trabajando de esa forma, a toda máquina, si quiere, en un término industrial. Bueno, así para saber dónde estábamos parados. Y eso yo lo hice con mi equipo en la antigua Fiscalía de segundo turno, Emiliano, donde estaba antes. Hicimos lo mismo, 1.400 casos agarramos. Estamos hablando de por día veía 30 casos más o menos. Usted, 30 otros de sus colaboradores. No sé los números, no soy economista, pero sí le poníamos muchas horas de trabajo para llegar a esos números. Le decía, anteriormente, en las de segundo turno, en diciembre del 20, 1.400 casos. Y después, en 6 meses más o menos, llegamos a un número razonable de casos. Pero, a ver, entiéndaseme el término razonable. Es casos que vos sabés en qué están. Porque si tú tenés 700 casos, no sabés dónde estás parado y podés tener cosas muy importantes que se te pasan. Entonces, lo que quisimos hacer fue algo razonable y se nos cuestiona por eso, por trabajar. Usted sostuvo que la decisión no busca desalentar las denuncias por delitos sexuales, sino que, por el contrario, el mensaje es una crítica que intenta llevar a que cuando se presente una denuncia se haga todo de la mejor manera para que esto no suceda, y eso solo se puede lograr si en el sistema hay un número razonable de casos por fiscalía, si no es inviable. Me gustaría detenerme en esta explicación suya. ¿A quién va dirigida esa crítica de la que usted habla? Es una crítica a la policía, es una crítica a los sistemas de salud, y es una autocrítica fundamentalmente. ¿Es una crítica a los fiscales o a una autocrítica? Fiscales? Empecemos por casa, por la fiscalía. ¿Por qué tenemos tantos casos en bandeja? Deberíamos tener menos, ¿sí? Pero yo ya sé la respuesta, porque no damos abasto. Bueno, hay una crítica a la institución Fiscalía General de la Nación, porque no le provee a los fiscales las condiciones de trabajo adecuadas, obligándolos a desempeñar sus cargos así, como usted estaba relatando, como desbordados. Esa es la crítica. Exacto. A ver, ¿cuánta gente está con parte médico? ¿Cuánta gente... Fiscales. ¿Cuántas personas piden a gritos
por favor, quiero un administrativo más, quiero un fiscal más. Yo pedí, apenas ingresé, mandé una nota, necesito para poder trabajar un administrativo más y un fiscal más. No he tenido respuesta, sí he tenido cuestionamientos del fiscal de corte, ¿no? Pedido de informe, no sé, investigaciones, no lo sé bien cómo calificarlo. Pero en definitiva el mensaje que yo he recibido no es de apoyo, todo lo contrario. Acá, el que critica se mata al mensajero, ¿no? Uno dice las cosas, trata de ser sincero, de decir, bueno, estamos con problemas. Y también el mensaje para el sistema político es, se viene rendición de cuentas. Perfecto. A ver, necesitamos más dinero, más rubros, pero también que se controle luego cómo se gasta ese dinero. Bien. ¿Que se controle? Que se controle por... ¿A qué alude? Aludo a que el Parlamento podría crear una comisión, o no sé esa parte cómo se hace, pero sí controlar que el dinero se destine donde se debe destinar. Bien. Y no, por ejemplo, y lo sostengo, y sé que me estoy metiendo con varios colegas, a la contratación de un periodista como Preve, insisto, no tengo nada personal contra él, ni lo conozco, nunca le vi la cara, pero se contrató a esa persona para un tema de comunicación interna. ¿En serio? Cuando hacen falta fiscales, cuando hay fiscales de turnos únicos en el interior que no dan abasto, a eso me refiero. Fiscal, ahí una consulta. Siendo muy válido lo que puede ser la crítica esta que usted hace, ¿no? A cómo está funcionando y cómo es inviable trabajar con este número de causas que se tiene. Hay una lectura que puede hacerse que es, bueno, pero en el medio ahora, a partir de esta determinación que usted tomó, quedaron las víctimas, ¿no? Entonces, usted dice, bueno, esto no es que nunca se pueda volver para atrás, que no se va a volver a ver su caso. La víctima puede ir y pedir que se desarchive y que lo trate otro fiscal. Ahora, ¿qué garantías tiene de justicia entonces si también la víctima se va a encontrar con esos problemas que usted mismo denuncia del sistema, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer como sociedad es analizar dónde focalizamos la cuestión, si lo focalizamos en determinados delitos o en otros. Para usted hay que priorizar. Chau. ¿Pero qué le responde a esas víctimas que quedaron ahí con su causa archivada? Yo lo que le respondo es, si usted tiene nuevas evidencias, por favor, apórtelas, ¿sí? Pero no está dando un mensaje contradictorio por decir, bueno, pero lo estoy mandando a llevar nuevas evidencias a este sistema que funciona evidentemente mal y que no necesariamente la puede atender, ¿no? Yo lo que hago es, lo que dentro de mi órbita de trabajo trato de dar lo mejor de mí, pero yo no puedo solucionar el sistema, ¿me entiende? No me corresponde a mí. Le corresponde a la jerarquía y solicitar los recursos necesarios. Yo en mi microclima de mi trabajo, de la fiscalía que estoy a cargo, trato de dar lo mejor de mí. Y es duro decirle a la persona, tu caso no puede prosperar. ¿Por qué? Porque se hicieron cosas mal, porque no se aportó la evidencia en su momento, y toda una serie de casuística enorme, ¿sí? Y no está bueno eso. Pero no es mi culpa. Yo no puedo seguir un caso. ¿Qué es preferible? Que yo diga, sí, vamos a pedir la formalización de la investigación con elementos que no van a prosperar. O seguir adelante con un juicio 3 años más, 2 años más la persona y que después la respuesta sea negativa. ¿Sabés lo que te dicen muchas víctimas? Yo, si es así, doctor, yo veo cómo sigo adelante mi vida pero no voy a tener acá la respuesta. Y es duro eso. Bueno, pero es así. Acá estamos ante los planteos que hizo la Intersocial Feminista, preocupada por el archivo de las causas, bueno, y pidiendo una reunión con el fiscal de corte Juan Gómez, que se concretó el martes pasado. Andrea Tuana, que integra la Intersocial, dijo, por ejemplo, en subrayado, cuando vos archivás 300 denuncias, algún problema tenés tú como investigador. Pero además hizo notar que para que una mujer denuncie y esa denuncia llegue a la fiscalía, a la víctima le significó un camino muy duro y muy difícil como para que su denuncia sea descartada. Es cierto, dijo, los delitos sexuales son difíciles de probar, pero hay que contar con personal especializado para buscar, tomar las pruebas, indagar. Es cierto que los delitos son difíciles de investigar. Y es cierto que para la víctima es duro llegar a la denuncia. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí.
reconocer que sucedió algo que le afecta, porque a veces la víctima no lo reconoce. Es duro, sí, muy duro. Uno no puede ni imaginarse. Pero no hay aquí una desidia como se pretende hacer ver. Yo no tengo ningún problema. Yo ejerzo mi trabajo de la mejor manera. No tengo ningún problema. Es que simplemente si las causas no pueden prosperar, por lo que acabamos de hablar reiteradamente, faltan evidencias, no se pueden conseguir en este momento. No tengo ningún problema como investigador. Es que no puedo. Si no se hicieron los estudios médicos en el momento que se debían hacer, no puedo hacer los 3 años más. ¿Qué? ¿Voy a llamar a la víctima, someterla a un examen médico cuando sé que no voy a obtener absolutamente nada, solo revictimizarla? ¿Qué voy a obtener? Nada. ¿Usted es la primera vez que procede así? En cuanto a que, Emiliano, archivo de casos. No, como les venía diciendo, cuando en violencia doméstica asumí en diciembre del 20 había 1.400 causas, hicimos ese mismo trabajo de depuración, de priorización, y llegamos en un par de meses a tener, no recuerdo si en los 6 meses aproximadamente, tal vez estoy errando en el número, pido las disculpas del caso, a unos 400 casos, y después avanzando un poco más, llegamos a tener, al momento que me trasladaron de fiscalía, 50 investigaciones activas y varios juicios. Pero, a ver, no es que se archivaron todas esas 1.400 causas. Muchas sí se archivaron por los mismos motivos que acabo de relatar. Falta de evidencias, no podíamos avanzar en la investigación. Muchas se formalizaron, otras fueron a juicio, otras fueron a procedimiento abreviado. Otras pasó tanto tiempo que prescribieron, en fin, distintas hipótesis. Y en aquel momento, con esa decisión que usted tomó, ¿no hubo discusión pública? No. ¿Directamente no se conoció? Yo lo dije en algún programa, me acuerdo. Y ¿usted lo informó? Bueno, sí, lo informé. Acá hay una discusión a propósito del perfil alto con el que usted se mueve. No es nuevo esto. Usted ha tenido, evidentemente en el pasado ha tenido otras apariciones públicas. Sí. Y, por ejemplo, en aquel destino anterior, ¿usted habló públicamente por supuesto, su decisión de archivar decenas o centenares de casos? Lo dije. ¿Y sabe cuál fue a veces la respuesta de mis propios compañeros y colegas que me dijeron: Raúl, si archivás mucho te van a suprimir, por ejemplo? ¿Suprimir? Suprimir, es decir, van a suprimir la fiscalía esa y me iban a pasar a otro lugar. Mirá, si archivas mucho te quedas con pocos casos, como que dejo mal al resto, no sé, cosas así. Pero, a ver, no se trata de alto perfil, se trata de que si uno trabaja a conciencia y trabaja absolutamente convencido de lo que está haciendo bien, ¿por qué no decirlo? ¿Cuál es el problema? ¿El ocultismo es lo que debe imperar? Yo no estoy nada de acuerdo con eso. No dice la Fiscalía, somos un organismo transparente, y se llena la boca diciendo eso. Bueno, seamos transparentes, que decimos que archivamos estos casos por falta de evidencia, y decirle a la persona: mire, está el artículo 98, si usted se entiende agraviada, perjudicada, vaya al Poder Judicial y pida el reexamen, o aporte nuevas evidencias. Me gustaría que enseguida habláramos de su relación con el fiscal de corte, con el doctor Juan Gómez, porque más de una vez ha aludido a él. Está claro que el vínculo no anda bien, ¿no? Ahora lo vemos. Enseguida completamos la entrevista con el doctor Raúl Iglesias, fiscal de delitos sexuales de cuarto turno. Ingresamos en la tercera y última parte de la entrevista con el doctor Raúl Iglesias, 45 años, 10 años como fiscal. Correcto. Que desde el 9 de mayo pasado está al frente de la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno. Doctor Iglesias, usted sostuvo ayer que el doctor Juan Gómez, el fiscal de corte, está cediendo a la presión de la Intersocial Feminista y además entrometiéndose en la independencia de los fiscales. Ahora, resulta que lo que hizo el fiscal Gómez fue pedir un informe a la Dirección de Políticas Públicas, un informe simplemente estadístico. Esa oficina no va a hacer un análisis sobre si el archivo de los casos estuvo bien o no,
simplemente va a relevar cantidad de archivos, fecha de las denuncias, delitos que se investigaban. O sea, el fiscal Juan Gómez no se formó una opinión, no hay una resolución a propósito de su gestión. ¿Por qué igual hace usted esa denuncia? Si alguien recibe a un grupo, inmediatamente toma esa decisión, eso para mí es ceder a la presión. ¿Por el solo hecho de haber recibido a la Intersocial? Lo hizo inmediatamente después lo comunicaron en prensa, inmediatamente después de haber recibido a la Intersocial, hace esa solicitud de informes. Él dice, mi papel implica que tengo que recibir a quienes tienen planteos, inquietudes, etcétera. Totalmente de acuerdo. Una cosa es recibir y otra cosa es ceder. Ajá. De todos modos, el informe que solicita es de ese tipo, estadístico. Sí, yo le pregunto, ¿a algún otro fiscal del país, el doctor Gómez, le pidió informes estadísticos? Eso no es una cuestión... ¿Cuál es el mensaje que se da acá? Si haces tu trabajo, te investigo. Si archivas, te investigo. ¿Qué es lo que se pretende? Ahora, la acusación es grave, ¿no? Esa de que se entromete, de que afecta a la independencia de los fiscales. Bueno, no soy el único que piensa así. Los colegas penalistas piensan de esa forma también. Sacaron un comunicado al respecto. Usted se refiere a un comunicado que salió ayer de la Asociación de Abogados Penalistas. El cual agradezco inmensamente, y también las llamadas de apoyo de colegas abogados penalistas en toda esta situación. Las agradezco inmensamente porque de colegas, me han llamado colegas, es cierto, me han hecho saber su apoyo. ¿Colegas fiscales? Sí, colegas fiscales. Pero con la directiva de la Asociación de Fiscales no está usted en buenos términos. No, yo soy integrante de la directiva, pero no voy a pedir el apoyo de la misma en esta ocasión, porque temo que no me lo van a dar, y entonces prefiero defenderme solo. Lo aprendí en el barrio chiquito, uno se tiene que defender solito. ¿Cómo es eso de que lo aprendió en el barrio de chiquito? Exacto. Viví en viviendas económicas y uno tenía que defenderse solo, no podía esperar a que otro lo defendiera. De sus afirmaciones salen varias preguntas. A ver, voy de a una. Esa visión, ese análisis que usted tiene a propósito de la actuación del fiscal de corte, ¿la va a dejar ahí nada más? ¿No va a presentar algún tipo de, no sé, denuncia? ¿Cómo se hace? ¿Qué hace un fiscal cuando tiene esa convicción de que le están interfiriendo en su trabajo, nada menos que desde la Fiscalía General? Tomaré las medidas en forma oportuna, pero no las voy a adelantar por este medio en este momento, porque las estoy evaluando. ¿Usted se reserva acciones a propósito Sí, del por supuesto. comportamiento del fiscal de corte? Por supuesto, porque es muy grave la intromisión. Jamás pasó algo así, de que le pidieran informes por los archivos, así sean estadísticos, como sea. Pero teniendo en cuenta eso que es estadístico, porque el fiscal Juan Gómez puede decir, en realidad yo no me pronuncié todavía, lo que necesito es información para proceder después, para tomar teniendo en cuenta, recibió a la Intersocial feminista, cosa que usted dice, bueno, es parte de la tarea del fiscal de corte, ¿no? Sí. Tenía una duda, ¿cómo hace? ¿Cómo procede si no corresponde que haga ese pedido y después analice qué es lo que pasa? Para mí acá hay una clara persecución y una intromisión. Eso es lo que yo sostengo. Y como te dije, discúlpame, yo, si estoy absolutamente convencido de una cosa, me tienen que cortar la cabeza para que no siga adelante. Ahora, es curioso que haya una animosidad del fiscal de corte con usted cuando, por otro lado, usted contaba cómo transcurrió la reunión en la que el doctor Gómez le informó que iba a asumir en esta fiscalía, sí, que se iba a hacer ese enroque. Esa reunión fue muy linda, muy... Al revés, ahí fue elogioso con su trabajo y con su trayectoria. Pero no hemos tenido todas las reuniones, han sido en esos términos. Ajá. Ha habido otras de duros cuestionamientos, bueno, hasta cuestiones personales de la asociación, con eso le digo todo. Y la dejo ahí porque son cosas privadas. Pero sí que no todas las reuniones son tan amigables.
Usted decía hace unos minutos que tenía la impresión de que la Asociación de Fiscales no lo iba a respaldar. Es un hecho que usted tiene una posición minoritaria dentro sí. de la Asociación de Fiscales. Usted compitió en las últimas elecciones y bueno, no triunfó, la lista suya no triunfó, se impuso otra. Y entonces, ¿cómo fue la votación allí en ese sentido? La directiva se compone de 9 miembros y son 5 por la lista ganadora y 4 por la lista perdedora. Usted tiene, en definitiva, no por estos hechos de ahora, sino ya por el pasado, digamos, un alineamiento con un grupo de fiscales, bueno, que ahora critican al doctor Juan Gómez, pero que antes estaban enfrentados, entre comillas, al anterior fiscal de corte, Jorge Díaz. ¿Es correcto? Es correcto. Ese telón de fondo es importante, supongo que hay que tenerlo en cuenta en toda esta discusión, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la visión que se puede tener al respecto? Bueno, cada uno tendrá la suya. Para mí yo lo que hice desde que entré a la Fiscalía y me agremié, que lo hice inmediatamente, fue defender a todos los fiscales, a todos los compañeros, cuando me tocó ocupar cargo. Ocupé el cargo de secretario, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Allí trabajé para dar lo mejor de mí, como en todos los ámbitos, para defender a los compañeros. Eso es lo que yo creo. Es más, con el doctor Juan Gómez, cuando él era presidente, en una de esas reuniones pasó algo que yo lo califico como gracioso a esta altura, en la cual yo dije: acá lo que nos falta es conciencia de clase. Fue genial esa reunión, porque lo que yo cuestioné a mis propios compañeros es que nosotros no nos vemos muchas veces como trabajadores, nos vemos como algo, no sé, una entelequia, una cosa rara ahí. Somos trabajadores como cualquier otro, con un estatuto un poco especial por la función que cumplimos, tan importante para el país, ¿no? De defensa de la sociedad, de la causa pública, de los dineros públicos, en fin. Pero somos trabajadores como cualquier otro y a veces no nos visualizamos así. Entonces, cuando vos estás en esa postura, como que siempre vas a estar como que enfrentado a la jerarquía por esa cuestión de que vos defendés una cosa y la jerarquía defiende otra. Pero también, y esto lo he hablado con el fiscal de corte, ex fiscal de corte, Jorge Díaz, de que nosotros deberíamos tener la inteligencia también como gremialistas, de que si determinados planteos del fiscal de corte son razonables, ir en bloque, ¿no? Ante el Parlamento, ante donde corresponde, defender las cosas que estamos de acuerdo porque es lo mejor para la institución. Después a veces tendremos fricciones por algunas cuestiones, porque obviamente estamos en dos puntas opuestas, ¿no? Patrón, empleado, pero en cosas que deberíamos estar juntos, soy el primero en defender eso. Pero a ver, usted por ejemplo se mostró a favor de la propuesta del hoy diputado Gustavo Zubía, sí, antes fiscal, que sugiere que la Fiscalía General de la Nación deje de tener al fiscal de corte como único al mando y pase a estar dirigida por un triunvirato, o sea que se agregue 2 directores. Usted dijo que esto aportaría más garantías porque de ese modo se balancearía el poder en el funcionamiento, en traslados, ascensos, concursos. Este es un tema hoy, este es un asunto crítico, importante en el debate sobre la Fiscalía, ¿no? Y lo sigo sosteniendo. Me parece que es demasiado peso para una sola persona, es muy desgastante. De hecho, el fiscal Juan Gómez lo ha hecho público, ha dicho en las reuniones, ¿no? de que es un cargo muy desgastante y lo entiendo perfectamente. Estar de reuniones todo el tiempo, nada más ni nada menos que dirigir una fiscalía no debe ser nada sencillo. Por eso me parece buena la idea que se considere lo propuesto por Zubía de pasar un triunvirato para que el fiscal de corte pueda, vamos a decir, tener un trabajo en equipo, ¿no? Es decir, con 2 personas más para la parte administrativa, porque el fiscal de corte va a seguir actuando por la Constitución ante la Suprema Corte de Justicia con cosas muy importantes, por cierto. Si bien creo que en el volumen de trabajo antes era mucho más, ahora me parece que no hay tantas causas ante la Suprema Corte de Justicia, me parece, no tengo los datos. Sí, hay mucho para hacer, ¿no? Entonces,
trabajar en equipo me parece la mejor solución. El doctor Gustavo Zubia, cuando era fiscal, bueno, tenía un perfil público importante, quizás como el suyo, o sea, tenía una presencia en los medios frecuente y era un crítico importante, un crítico agudo de la gestión del doctor Jorge Díaz, del entonces fiscal de corte. Mi pregunta es, ¿usted es zubista? ¿Usted, digamos, está alineado con Gustavo Zubia dentro del mundo de la fiscalía, incluso eventualmente con planteos políticos? Yo no estoy alineado con nadie, yo soy independiente. Bien. Yo no estoy alineado con nadie. Pero por lo visto tiene coincidencias con Zubia. Punto. Son algunas coincidencias. Puedo tener coincidencias con él y con otros. Para terminar, sus apariciones de todos estos días tienen como uno de sus objetivos generar este debate en torno a temas que en la Fiscalía necesitan solución, según usted entiende, en particular sobre la gestión del fiscal de corte Juan Gómez. ¿Hay un objetivo de ese estilo? No, lo único que yo vengo a hacer ante los medios es defender mi trabajo y el de mi equipo, que es un trabajo realizado en forma profesional, a conciencia, y también defenderme de determinados agravios que no corresponden. Y me gustaría también que algún periodista que anda diciendo determinadas cosas por ahí, que venga y me lo diga en la cara. Bueno, ¿a quién alude? ¿De qué comentarios está hablando? Determinados periodistas que salen a decir cualquier cosa. ¿Pero cuáles, por ejemplo? No le voy a dar el nombre, ellos saben muy bien quiénes son. Estoy en Uruguay 1125. Que vengan y me lo digan en la cara. Doctor Raúl Iglesias, fiscal de delitos sexuales de cuarto turno, de nuevo le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias.